Muy buenas tardes a todos. Una semana más vamos a dar la bienvenida a un nuevo miembro numerario del Instituto. Esta vez es un campo diferente de lo que venimos viendo en las últimas semanas. Tenemos una persona del mundo de la veterinaria, lo cual es muy gratificante porque si algo está bien para el Instituto es la diversificación de carreras. El otro día lo hablábamos, que hay gente del mundo de física, matemáticas, arquitectura, o sea, son distintos campos, por supuesto, historia, literatura, y es una forma de enriquecer nuestra institución y de que sigamos adelante haciendo estudios cada vez más completos sobre distintos aspectos en la ciudad de Madrid. Y hoy es Ángel Salvador, la persona que damos la bienvenida al Instituto, que es doctor en farmacia y doctor en veterinaria. Ángel es máster en atención farmacéutica, es especialista en ortopedia para farmacéuticos y ha desarrollado su actividad profesional como farmacéutico titular comunitario en diferentes puntos de España. Es académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y su relación con la historia de la veterinaria comienza con su tesis doctoral, que se titula Farmacia, medicamento de uso animal, nexo de dos reales instituciones, Real Caballeriza y Real Botica. Y su afán investigador en archivos se materializa en la tesis doctoral en veterinaria, que es el inicio de la veterinaria en España, de la Ilustración al liberalismo. Y hoy tenemos la suerte de que nos ha traído de regalo un libro súper interesante. Todos luego podrán llevarse, no se vayan sin él porque es interesantísimo. Es asiduo participante en congresos de historia de la veterinaria, con 51 comunicaciones presentadas, 37 de ellas como autor principal. Es autor de artículos divulgativos en revistas profesionales y de artículos de libro. Ha impartido conferencias en facultades de veterinaria y en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Es autor de El inicio de la veterinaria en España, que es una obra excelente editada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla en 2015, y también la primera Escuela de Veterinaria de España, Paseo de Recoletos, Madrid 1793-1863, que está editada por el Colegio Oficial de Veterinarios en el año 2023. Y que creo que es esta que hoy nos has traído para que tengamos todos. Es un gran trabajo. Es miembro de la Asociación Madrileña de Veterinaria desde el año 2005 y vocal de la Junta Directiva. Y también quiero citar aquí que este trabajo también tiene el apoyo incondicional e imprescindible de P+S Estudio de Arquitectura, porque me estaba contando Ángel que ambos juntos, el estudio con Laura Salvador González, arquitecta, ha participado en la comprensión realmente de todos esos grabados que se encontraba, de todos esos planos, para darles el enfoque arquitectónico que es fundamental en un trabajo de esta categoría. Yo creo, Ángel, que después tendré la ocasión de volver a hablar de ti cuando conteste a tu discurso, pero vamos a escucharte para que nos puedas contar con todo detalle todo el trabajo que has hecho en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa, por tu amable presentación. Quiero comenzar expresando mi agradecimiento al Instituto de Estudios Madrileños por la confianza otorgada al admitirme con ese grado de confianza como miembro numerario. Agradecimiento que concentro en su presidenta, María Teresa Fernández Talaya, en la que he encontrado apoyo a mis trabajos de investigación y que hago extensiva a los miembros numerarios del Instituto, tanto a quienes avalaron mi candidatura como a quienes votaron mi entrada en la institución. Por supuesto, les agradezco a todos ustedes su presencia. Comprenderán que para un madrileño nacido en el número 14 de la Plaza de la Cebada, bautizado ante la Virgen de la Paloma, con una rama familiar paterna madrileña de generaciones y que a su pedigrí añade 6 años de actividad al frente de un puesto de cerámica en el rastro, mis años de Facultad de Farmacia y de Servicio Militar, formar parte del Instituto de Estudios Madrileños sea un orgullo. Si bien no heredé el gracejo castizo que mi padre cultivó en su barrio del 2 de Mayo y que mi actividad profesional me alejó de la capital, me siento tranquilo en la transmisión del carácter madrileño, el FETEN,
al ver cómo mi hija y mi yerno, nacidos en Palencia y en Santiago de Chile, son dos enamorados de Madrid que viven y trabajan entre la escalinata del Nuncio y la Cuesta de Santo Domingo. Se cumple así que los madrileños somos de más de un lugar. Y ahora sí, recuperación de una huella perdida, de la primera escuela de veterinaria de España a la Biblioteca Nacional. La predecesora de la veterinaria es la albeitería. Para quien no está familiarizado con el término, me gusta compararlo con otro. El boticario es el predecesor del farmacéutico, como el albéitar es el predecesor del veterinario. Vale, gracias. Un joven, a veces apenas un niño, entra como aprendiz en la clínica taller de un maestro herrador y albéitar establecido, generalmente con la única obligación de recibir comida. Tras unos años de formación asciende a oficial, ya con un sueldo establecido, y tras un mínimo de entre 4 y 6 años de preparación, puede presentarse ante el Real Tribunal del Protoalbéitar para evaluar sus conocimientos. Si es aprobado, recibe el título de maestro herrador y albéitar, que le permite ejercer en cualquier lugar de España, en cualquier lugar. El protoalbeitarato es el tribunal encargado de evaluar los conocimientos de quienes se encargan de la salud animal y está formado por los 3 maestros albéitares titulares de la Real Caballeriza. Hay 3. El protoalbeitarato, que como tal institución existe desde los Reyes Católicos, no tiene parangón en Europa, salvo en Portugal, que la institución es muy parecida. Es una herencia árabe, como han demostrado fehacientemente los profesores Miguel Ángel Vives y María Cinta Mañé. Es lo mismo que sucede con el protomedicato. Está formado por los médicos de Cámara del Rey y evalúa los conocimientos de quienes se encargan de la salud humana, médicos, cirujanos y boticarios. Son los 2 únicos reales tribunales existentes en España, lo que otorga un reconocimiento a la profesión de albéitar. Protomedicato y protoalbeitarato es el modo que tiene el rey, el poder, para controlar el acceso a esas profesiones que hoy denominamos sanitarias y que en la práctica estaban declaradas de especial interés. El primer contacto oficial que en España se tiene con la veterinaria moderna se produce desde la Real Caballeriza. El maestro herrador y albéitar Bernardo Rodríguez caballeriza en 1774, como ayuda de herrador de caminos, la categoría más baja del escalafón de quienes en la Real Caballeriza se encargan de la asistencia clínica y el herrado de caballos y mulas, que, por ejemplo, durante el reinado de Carlos IV superan el número de 2000. 2 años más tarde, en una explicativa y larga Real Orden, leemos: ha resuelto Su Majestad, el rey Carlos IV, que Bernardo Rodríguez, ayuda de herrador de caminos, a quien acabamos de conocer, pase a París con este objeto, en concreto a la Real Escuela de Veterinaria de Alfort, en las cercanías de París, como Vuestra Excelencia ha propuesto, reteniendo el destino y sueldo que ahora goza. ¿A quién identificamos como Vuestra Excelencia? A quien va dirigida la Real Orden, el duque de Medina Sidonia, caballero del rey Carlos III. Bernardo Rodríguez ingresa como pensionado en la Real Escuela de Veterinaria de Alfort el 2 de enero de 1777, a punto de cumplir 28 años. La designación de Bernardo Rodríguez es una elección personal del duque de Medina Sidonia, el caballerizo mayor, que está basada en un criterio profesional. Vemos que envía como veterinario, a formarse como veterinario, a quien ocupa el puesto más bajo del escalafón. El vallisoletano Bernardo Rodríguez Marinas es el primer veterinario español titulado, y ambos, Medina y Bernardo Rodríguez, representan el inicio de la veterinaria moderna en España. Pero en 1779 se produce el fallecimiento de Medina Sidonia, un ilustrado convencido y un hombre de confianza de Carlos III, lo que altera los planes de una escuela de veterinaria civil vinculada estrechamente a la Real Caballeriza, postergando al veterinario Bernardo Rodríguez a ejercer en la Real Caballeriza durante 39 años, que no es un mal destino, por supuesto que no, pero no es
para el que se ha preparado y que además tanto anhela. Hay que cambiar de plan. Un hombre de confianza del rey, Medina Sidonia, es sustituido por una institución de confianza, el ejército. Los mariscales Segismundo Malat e Hipólito Estévez, maestros herradores y albéitares que ejercen en sendos regimientos del ejército, por eso tienen esa categoría de mariscal, son pensionados para acudir a la Real Escuela de Veterinaria de Alfort en 1784. Tras su formación durante 3 cursos en Alfort, Malat acude casi un curso más a Londres, donde se está poniendo en marcha una nueva escuela de veterinaria, y Estévez a Turín, donde ya está en funcionamiento. En 1788 regresan a Madrid y en ese mismo instante se les encarga realizar un plan, hoy diríamos una ordenanza, para una escuela de veterinaria, que entregan en enero de 1789 al recién entronizado Carlos IV. Se nombran 2 comisionados para la puesta en marcha de la escuela de veterinaria, el príncipe de Monforte y el duque de la Cañada. El primero representa al ejército y el segundo al Consejo de Castilla. Encargan a Malat y a Estévez, los futuros directores, que busquen el lugar más adecuado para instalar el edificio de la nueva escuela. Son los veterinarios militares quienes tienen la acertada visión de ubicarla en Los Prados madrileños, junto a la Puerta de Recoletos, en el primer diario de la ciudad de Madrid, el que hoy conocemos como Eje Prado-Recoletos. En el plano geométrico de Madrid de 1785 vemos al oeste Manzanares y el Palacio Real, y al este los Reales Jardines del Buen Retiro, que tienen una extensión bastante superior a la actual. La cerca de Felipe IV rodea la ciudad de Madrid. No tiene una finalidad defensiva, sino de control de entradas y salidas, es decir, económica y sanitaria. Nos fijamos en el extremo noreste y tomamos como referencia la Plaza de Toros de Alcalá. Manzana 276, Plaza de Toros de Alcalá, Puerta de Alcalá, confluencia con el Prado de Recoletos. Avanzamos hasta el convento de los Agustinos Recoletos, que está muy adelantado sobre la línea del paseo. Seguimos avanzando y en su extremo la Puerta de Recoletos. Confluye con la cerca, a ambos lados. En el lado derecho rodea la huerta de San Felipe Neri, también conocida como Huerta de donde está la casa que utilizan los frailes, esa pequeña casa, utilizan los frailes como descanso y retiro, así dice el original. Ese será el germen del edificio de la futura escuela de veterinaria. Cuando hablamos de la Puerta de Recoletos estamos haciendo referencia a la segunda puerta más bella de Madrid, después de la de Alcalá. Está directamente relacionada con el próximo convento de las Alejas y que cuando es desmontada, sus piezas se abandonan y se utilizan como material de relleno. Y cuando nos referimos al Paseo del Prado o Paseo de Recoletos, Prado de Recoletos o Paseo, denominación antigua y moderna. Este forma parte del primer gran eje viario de la ciudad de Madrid, al que acude su población de toda clase social para ver y ser visto. El convento está muy adelantado sobre la línea del paseo, de forma que, aunque cuando Canella realiza su óleo, ya está la escuela de veterinaria detrás del convento, la situación de este no permite su visión. El autor del proyecto arquitectónico de la escuela de veterinaria es Francisco Sabatini. En ese momento es director general de ingenieros militares. Y como la escuela de veterinaria nace como un estamento, está entre sus obligaciones. Mantiene una serie de reuniones con Malat y con Estévez, que denominan juntas, y dándole traslado de las necesidades docentes de la escuela, desarrollando Sabatini el proyecto. Los planos originales no se han encontrado, no solo en nuestras constantes búsquedas, sino en las 2 magnas exposiciones que sobre el ilustre arquitecto e ingeniero se realizaron en 1993 y en 2021. La única imagen que existía de la escuela de veterinaria era esta litografía que hemos datado en 1845 y que García Alfonso,
encuentra en 1940, entonces era director de la Escuela de Veterinaria en Embajadores, en el Museo Municipal de Madrid. Siempre había llamado mi atención cómo era posible que desde que se compra el terreno hasta que se comienzan a impartir clases transcurra poco más de un año. ¿Cómo se construye un tamaño de la Escuela de Veterinaria en tan escaso tiempo? La respuesta está a la vista, en la propia litografía. Se trata de un edificio construido aprovechando el preexistente. Se observa en el lado derecho, que además era una indicación previa de Segismundo Malat, como tenemos documentado. Los historiadores de la veterinaria no habíamos sabido interpretarlo, yo tampoco, claro, y repetíamos insistentemente una información equivocada. Es a partir de que mi hija, Laura Salvador González, entonces todavía estudiante de arquitectura, acepta colaborar en el proyecto y comenzamos a trabajar conjuntamente, cuando se produce el avance. El trabajo presentado es producto de la colaboración histórica veterinaria y arquitectónica urbanística. En 2013 hallamos en el Archivo General de la Administración un juego de 6 planos del edificio veterinario. Tenía medidas de cada sala de las 4 plantas del edificio: la planta baja, la planta primera o principal, como invariablemente la denominaban, buhardillas y un limitado sótano. Y otro juego de 6 planos, sin medidas, pero con las estancias numeradas de todo el recinto veterinario. Fue un gran paso. Por primera vez conocíamos el edificio en su totalidad. Había muchas medidas, pero faltaba una muy importante: techos. Sin ese conocimiento, un arquitecto no puede hacer un levantamiento veraz del edificio. Debíamos seguir buscando. El esfuerzo, a veces, tiene recompensa. 3 años después, en el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, hallamos un plano parcial realizado por el arquitecto Francisco Jareño con la altura de techos de la planta principal, 3,80 metros de altura. El motivo de que esté ese plano en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando es la prueba de pintura y de escultura para seleccionar a los pensionados en Roma para ampliar estudios que se realiza en 1863 en esa parte del edificio de la escuela recién abandonada por los veterinarios, con Jareño adecuando esos espacios. Gracias a eso, en 2018 realizamos una axonométrica, que es un recurso arquitectónico que nos permitió ver por primera vez de manera completa el edificio principal de la escuela en Recoletos. El trabajo fue premiado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid en ese año. Y por fin, en 2021, hallamos en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, que tantas alegrías nos ha dado, un inventario general de 15 páginas y un documento con las mediciones y cubicación de todos los elementos constructivos del edificio, de 42 páginas, nada menos. Tiene las medidas de cada sala: el alto, el ancho y el largo de la estancia. El tipo de suelo, en su mayor parte es de barro cocido, aunque alguno hay de piso fino. La medida de cada ventana. La medida de la puerta de entrada, si ésta es de madera o si desde una determinada altura tiene cristales, si alguno de ellos está roto, si tiene pomo, si es de latón, si además tiene pestillo y si funciona o no. El nivel de detalle es muy alto. Esto nos ha permitido profundizar en ese conocimiento. Tanto los juegos de planos como esta detallada documentación está firmada por el arquitecto Francisco Jareño de Alarcón en 1860. Jareño es el autor del proyecto inicial del edificio de la Biblioteca Nacional de España y del Museo Arqueológico Nacional, que se instalará en ese mismo solar. Pero antes del derribo del edificio veterinario, se le encarga realizar una detallada planimetría con la finalidad de valorar económicamente los costes del derribo y de la venta de los materiales, todos los materiales que sean aprovechables. Según el documento de mediciones, el número total de tejas alcanza las 61.100 y la totalidad de puertas y ventanas del complejo docente veterinario es de 316. Ya funcionaba la economía circular, aunque la diesen otro nombre.
Tras un meticuloso análisis de todas las medidas y datos hallados, confrontados con la documentación que hemos ido recopilando durante más de 20 años, P+S, Estudio de Arquitectura, ha realizado un ingente trabajo que tiene como resultado las infografías tridimensionales de alta fidelidad histórica que nos permiten conocer la totalidad del complejo docente veterinario. Este es el edificio principal, el proyectado por Sabatini. Comienza adaptando el edificio ya existente, la Casa de Descanso y Retiro de los Frailes de San Felipe Neri, que convierte en aulario. Es el ala sur. A ella acuden los 42 alumnos iniciales, 30 militares internos y pensionados y 12 civiles externos y sin pensión. Se van construyendo las 3 alas restantes que conforman el cuadrilátero del edificio y, una vez en uso, el ala sur se adapta como residencia de estudiantes, dotándole de una escalera exenta que comunica con la primera planta. En esa primera planta hay 2 alargadas salas, más de 20 metros cada una, en las que en hilera se disponen la cama y el arca individual para la vestimenta y pertenencias de cada estudiante interno. En el extremo este, con acceso a ambas salas, hay una habitación destinada al encargado del control de los alumnos internos, que durante el periodo de dependencia militar corresponde al sargento de semana y, en la época posterior, a un dependiente civil. También están la enfermería, la cocina, despensa y 3 comedores. Uno de ellos es de mayor tamaño, con piso fino y chimenea francesa. Es el utilizado por los profesores. El edificio es de muros de fábrica de ladrillo, de 2.234 metros cuadrados de ocupación total en planta, siendo la superficie construida de 5.947 metros cuadrados. Tiene escasa ornamentación. Es de fachada enfoscada lisa, con vanos ligeramente enmarcados. Cuenta con 23 balcones con barandilla de hierro, 11 de ellos en la fachada principal. Ventanas con rejas de hierro sencillas en el exterior y en parte de las del patio interior. El zócalo es de piedra berroqueña de 1,20 de altura en la fachada principal y de 0,80 en la fachada norte. Hemos identificado prácticamente todas las estancias y, aunque con el paso de los años algunas salas han variado su uso, el edificio se mantiene inalterado. Tiene 8 viviendas. Para el director, para el comandante de alumnos, un profesor, el primero que la habitó fue el profesor de farmacia, 2 conserjes y 3 palafreneros, todos con sus respectivas familias. También hay 2 calabozos, uno en la planta baja de 1,89 por 1,26, hay que visualizarlo, sin ventana y con reja de hierro como puerta, y otro en la zona de buhardilla con las mismas características. No olvidemos que la ordenanza es de régimen militar y hay castigos. La fachada principal. Como decíamos, observando el extremo derecho, se aplica la construcción en 2 fases. La campana corona el edificio y rige la vida escolar. Está manejada por el conserje de puerta, que controla las entradas y salidas desde un habitáculo dotado de una ventana de inferior medida. El primer toque de campana es a las 4 de la madrugada en verano, hora de levantarse los alumnos, y el último a las 9 de la noche. 15 minutos después se apagan las velas. El reloj llega más tarde. En 1847, Madoz dice que es uno de los 30 existentes en Madrid. Se accede al edificio por una espaciosa puerta de madera de doble hoja de 4,08 de altura y 3 metros de ancho, cuyo umbral queda flanqueado por 2 guardarruedas de granito de 0,75 metros de altura. El amplio balcón central, de 4,90 metros de largo, pertenece al despacho del director. Recordamos, el primero de ellos, Segismundo Malat, y los 2 siguientes a su izquierda son de su residencia familiar. A continuación están las dependencias de tesorería y contaduría. En la tesorería se guardan los haberes, dinero efectivo y títulos, en un arca de 3 llaves, que poseen el director, contador y tesorero. Absolutamente todo lo que se aprecia en las infografías tridimensionales está en lo documentado. Si el documento dice que la valla termina en una figura de yeso con forma de piña, pues aquí está.
El gran patio central articula el edificio veterinario. Tiene 679 metros cuadrados y está solado de granito. Piedra berroqueña, dice el original. Al fondo vemos el edificio inicial reconvertido en residencia de los estudiantes internos. La fuente central comenzó siendo un abrevadero, pues los animales accedían al patio central del edificio, como ahora veremos. El patio desde la residencia de los estudiantes, con los lados norte y oeste porticados. La principal está en el ala oeste, frente al Paseo de Recoletos, con el que forma un ángulo de 26 grados, siguiendo la orientación marcada por el edificio previo que Sabatini mantiene y adapta. El estudiante, a la izquierda de la imagen, proviene del exterior. En el ala norte, en la planta baja, está el aula de anatomía, de 22,35 de largo por 6,48 de ancho y dotada de 10 ventanas. Es la de mayor tamaño por ser la asignatura considerada más importante. En la primera planta está el salón de grados, que cuenta con antesala y superior ornamentación al resto de estancias. Tiene capacidad para 100 alumnos, no 1000, como podrán leer en algunos. En él se celebran los actos solemnes y los exámenes de cada asignatura, que son orales y públicos, pudiendo los asistentes hacer preguntas a los alumnos. Esto sí que era estrés estudiantil. En esta misma planta está la biblioteca. Todo está preparado para el gran día. Aulas, alumnos, una ordenanza basada en la vigente en Alfort. Con nuestro hallazgo de la segunda parte del plan de estudios, demostramos que, como sucede en las escuelas de veterinaria francesas, tiene 4 años de duración y 1 más de preparación al examen de reválida. En total, 5 cursos para obtener el título de profesor veterinario. Los comisionados, en el momento de la apertura escolar, pasan a tener el nombramiento de protectores de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid. Y a los directores se les concede altos sueldos, muy altos. El tratamiento de don Segismundo y don Hipólito, y el privilegio de hidalguía, para ellos y sus descendientes masculinos, eso sí. Todo con la finalidad de elevar la consideración social de los veterinarios. Pero falta un nombramiento, el de mariscal de la Real Caballeriza para don Segismundo Malat. Se produce en agosto, 2 meses antes de que se inaugure la escuela. Este nombramiento es muy relevante. Malat, el director de la escuela, se encarga de examinar a los futuros veterinarios y de firmar sus títulos. Ahora, al ser mariscal de la Real Caballeriza, es por tanto miembro del Real Tribunal del Protoalcázar, como dijimos con anterioridad. Es decir, se encarga de evaluar los conocimientos de los maestros albéitares y de firmar sus títulos. La misma persona, Segismundo Malat, evalúa los conocimientos y firma los títulos de los veterinarios y de los maestros albéitares. Es la forma de perpetuar el control que la Real Caballeriza ha tenido desde siglos sobre la albeitería y que no quiere perder sobre la nueva veterinaria. 18 de octubre de 1703, el director, Segismundo Malat, inaugura al ministro de Guerra, el gobernador militar de la provincia y el caballerizo mayor y otras autoridades el curso escolar en la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, que es el nombre oficial en el momento de Real Escuela de Veterinaria de Madrid. Podrán ver otras denominaciones, seguro, pero no son correctas. El uniforme de la imagen es el perfectamente ajustado a la descripción oficial, realizado por el general Caparrós, veterinario, y el comandante Fermoso. La enseñanza en la escuela está centrada en los équidos, como no puede ser de otra forma, en el momento álgido de la interacción humana con caballos y mulas, y por tanto una fuente de ingreso principal para la profesión. Pero contrariamente a la extendida creencia, tal y como muestra el ejemplar manuscrito de la primera ordenanza de la escuela que hemos hallado en el archivo de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, también está abierta a animales como vaca, buey, carnero y cerdo, y muy pronto también al perro. Desde el momento de su apertura,
el aula de la asignatura de exterior debe contar con grandes láminas del exterior del caballo, buey y carnero, además de sus esqueletos completos, también de una colección de dientes de diferentes edades de las 3 especies y una selección de cascos perfectos enfrentados con otras con diferentes defectos y... En cuanto a la asistencia clínica a perros, tenemos documentada la existencia de enfermería de perros ya en 1803, no tardando en ser mayor el número anual de perros atendidos en la escuela que de caballos. Sin duda, por la mayor especialización alcanzada en la escuela en su atención clínica, frente a la que poseen los maestros albéitares establecidos en Madrid, que tardarán en dejar de ser mayoría respecto al número de veterinarios. Son varios los perros pertenecientes a Isabel II de los que tenemos documentada su atención en la escuela. Entre los alumnos que reciben clase ese primer día, el 8 de octubre de 1793, está Antonio Bobadilla. Es natural de Préjano, en La Rioja, de 5 pies y 3 pulgadas de altura, tiene 22 años, pelo y cejas castaño claro, ojos pardos, color blanco, nariz algo ancha, con 2 cicatrices, una en la ceja izquierda y otra en medio de la... Ese es su DNI veterinario. Bobadilla, en el año 1800, será el primer catedrático que ingrese por oposición en la Real Escuela y el primero formado en sus propias aulas. Este es el uniforme reglamentario de un profesor veterinario, que incluye espada. Es un indicador social, tan importante en una sociedad férreamente estratificada. El término profesor veterinario es el equivalente a los que conocemos de licenciado en veterinaria o grado en veterinaria. El término profesor veterinario se mantuvo vigente durante aproximadamente 100 años. Se van realizando mejoras en las instalaciones escolares. En 1800, firmado por el arquitecto Villanueva, se proyecta un nuevo vallado y entrada y un pequeño puente que salva el arroyo de la Fuente Castellana. Y sobre todo en 1826-27, con el duque de Alagón como protector de la Real Escuela, que tanto benefició a la institución. Se van a construir el herradero, con almacenes de hierro y carbón. Es el edificio más cercano al Paseo de Recoletos. Se libera así como espacio docente la planta baja del ala oeste desde la puerta principal hasta su vértice, que era la ubicación del inicial herradero. El hospital clínico, construido frente a las enfermerías, que forma un rectángulo que es entre enfermerías, hospital clínico y anfiteatro. Las enfermerías se han ido levantando a medida que han sido necesarias y se ha quedado liberado, con la inauguración del hospital clínico, como espacio docente, la planta baja del ala este, que inicialmente estaba dedicado a clínicas. Y el anfiteatro anatómico, el edificio situado más a la izquierda, del que carecía el edificio principal porque así lo pidieron Malaz y Estévez, buscando disminuir los gastos iniciales para asegurar la construcción del edificio. No querían correr ningún riesgo. Desde que se inauguran el herradero y el hospital clínico, los animales procedentes del exterior dejan de acceder al patio central del edificio central y aquel abrevadero pasa a tener función de fuente. Cuando hablamos de liberar espacio docente, hay que tener en cuenta que si bien en el curso 1793-94, el del inicio, comienza con 42 alumnos, su número va a ir aumentando paulatinamente, hasta que en el curso 1862-63, el último de los veterinarios en Recoletos, hay algo más de 500 alumnos matriculados. El espacio hacía falta. Vemos el complejo docente veterinario desde el ángulo contrario. Al fondo vemos una noria de sangre y junto a ella un gran que acumula el agua para abastecer la gran huerta, el huerto y el agua de boca para humanos y animales del recinto. También están presentes la casa del hortelano y la estufa, que hoy denominaríamos invernadero, orientada a sur para mayor aprovechamiento de los rayos solares. Hasta 1856, el complejo docente veterinario tiene 40.475 metros cuadrados, poco más de 4 hectáreas. Y a esas edificaciones les acompañaba otra destinada a granja y todas ellas estaban apoyadas en el vallado de la cerca. En primer plano
vemos el zigzagueante vallado de separación con el solar de los agustinos. El baño para caballos está presente desde el momento de la apertura. Primero con una forma circular, pronto es sustituido por otro rectangular, uniéndose un segundo que tiene la misma profundidad, 1,55 metros, pero de diferente longitud. En el límite del huerto y junto al ala sur del edificio principal se encuentra la tinajera. Es un espacio cubierto y cerrado que contiene 10 tinajas abastecidas por el ayudante de cocina, pues está entre sus fijadas obligaciones. Hemos hablado de la existencia de una escalera exenta en el ala sur, pero hay un segundo espacio exento. En el ala este es el excusado. En la planta baja es de uso estudiantil. En la planta principal, exclusivo del profesorado. Y en la planta de buhardillas, del personal auxiliar y sus familias. En primer plano, el herradero. Al fondo, el edificio principal. La imagen nos permite ver cómo Sabatini aprovecha la topografía del terreno para dotar al edificio de sótano, presente en sus alas sur y este. Esa primera puerta del ala sur es la entrada a la vivienda del portero que se encarga del control de entrada y salida del edificio, a la que también se accede desde el interior del recinto. El resto del espacio de sótano se destina a almacenaje. La existencia de la amplia huerta viene dada por la importancia de la asignatura de agricultura, porque la administración de la época quiere aprovechar el contacto directo del veterinario con el agricultor para que sea quien modernice sus conocimientos y haga evolucionar los cultivos, además de la cría y cuidado de los animales, por supuesto. Se forma al veterinario para evaluar el tipo de suelo y los cultivos que resultan más productivos, conocimientos que va a trasladar a los agricultores. Llegados a este punto, María Teresa nos lo ha dicho ya, recalcado en su presentación, huelga decir que sin el profundo trabajo y el conocimiento técnico demostrado por P+S Estudio de Agricultura, no hubiese podido desarrollar este trabajo. El estudio lo forman el doctor arquitecto Francisco Parada y la arquitecta y máster en urbanismo Laura Salvador, que nos acompaña. El huerto, que no hay que confundir con la huerta, está junto a la fachada sur. Se cultivan las plantas más utilizadas en farmacología veterinaria. En la planta baja del ala está situada la botica, con salas para la selección y secado de las plantas, de elaboración y zona de dispensación. Los veterinarios tienen las asignaturas de botánica y de farmacia y arte de recetar impartidas por. Se les enseña a elaborar ellos mismos los remedios que precisen, acudiendo a una botica únicamente cuando el grado de complejidad en la elaboración es muy alta o cuando no disponga de alguno de los componentes de la fórmula. En 1856, el complejo docente veterinario, su declive se acelera. Primero con la pérdida de poco más de la mitad de la huerta, en cuyo terreno se construye la Casa de la Madera, abriéndose una calle de separación entre ambos recintos veterinarios, la que antes conocíamos como inicio de la calle Jorge Juan y ahora de la Armada Española. Desde que en los años 70 del pasado se produjo el derribo de la Casa de la Moneda, en ese espacio están los Jardines del Descubrimiento. En lo que fue parte de la huerta de la veterinaria están los actuales Jardines del Descubrimiento. El plano del proyecto del ensanche de Madrid de 1861, conocido como Plan Castro, evidencia por qué la veterinaria debe abandonar el Paseo de Recoletos. Es la punta de lanza del barrio aristocrático del Paseo de la Castellana y sus palacetes, y del barrio burgués por excelencia, el barrio de Salamanca. La especulación urbanística le rodea. Que la Escuela de Veterinaria tenga que dejar el Paseo de Recoletos es consecuencia lógica del desarrollo urbanístico. Se entiende perfectamente. Diferente es cómo lo abandona y dónde se ubica nuevamente. La desidia de la clase política la aboca al lamentable estado de los últimos años en Recoletos y la arrastra por sucesivas sedes provisionales en Carrera de San Francisco y en Ribera de. Por fin, en 1882 recala en la sede de Embajadores,
un proyecto de Francisco Jareño, exprofeso para la Escuela de Veterinaria, que es el actual Instituto de Enseñanza Secundaria Cervantes. En la descripción que hemos realizado del edificio veterinario en el Paseo de Recoletos ha quedado evidenciada su sencillez y practicidad. Como elemento singular, podemos señalar el amplio tragaluz situado en la primera planta que proporciona luz cenital al gabinete anatómico, de 48 metros cuadrados, equipado con armarios expositores, con puertas de cristal y con acceso a través de una cristalera a una sala de exposición de 12 metros cuadrados. Respecto a la planta abuhardillada, podemos dividirla en dos mitades, la mitad o el ala este, la mitad este y la mitad oeste. En la mitad oeste hemos identificado 4 viviendas destinadas a dependientes a las que se llega por escaleras estrechas. Una de las viviendas incluye el acceso a campana y reloj, por lo que corresponde al portero encargado de su mantenimiento diario. A la mitad este se llega por la amplia escalera que nace en la planta baja. La parte abuhardillada se utiliza como zona de almacenaje y la de techos altos como aulario, especialmente desde que los alumnos sobrepasan el número de 300. No podemos dejar de destacar la vocación de servicio público con el que nació la Real Escuela de Veterinaria. Está en el centro de la solución a las epizootias en España, allá donde se produzcan. Su hospital clínico se ofrece a la población con el único coste del precio del medicamento si el tratamiento es ambulatorio, o de la manutención del animal en caso de que quede, siendo muy numerosos los anuncios en prensa, en los papeles periódicos, en los que se ofrecen las bondades del baño para caballos y del herradero, con precios asequibles y siempre con la dirección de un veterinario. En octubre de 2024 tuvo lugar la inauguración de la placa conmemorativa colocada en el exterior de la verja que delimita el recinto del edificio de la Biblioteca Nacional de España. Por primera vez, la Real Escuela de Veterinaria de Madrid tiene un reconocimiento explícito y oficial de su existencia en la ciudad. La iniciativa partió de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, cuyo presidente y presidente de honor nos acompañan, correspondiendo la aprobación de la instalación al Ayuntamiento de Madrid. En el recorrido hacia su consecución ha intervenido el Instituto de Estudios Madrileños, pues para iniciar el expediente es preceptivo el informe favorable de los cronistas de la villa y el Instituto de Estudios Madrileños participa a título corporativo representado por su presidenta María Teresa Fernández Talaya, que conocía perfectamente la temática e informó al resto de cronistas. La doctora Fernández Talaya ahora es cronista de la villa a título individual y aprovecho para felicitarle públicamente. Antes de concluir, nos adentramos en lo que denomino mensajes contradictorios. Espero no pecar de descortés por exponer precisamente en esta casa un hecho que por notorio, al menos a mi juicio, debería ser resuelto. En la verja que delimita la Biblioteca Nacional de España con el paseo, además de la placa de la Real Escuela de Veterinaria, hay 2 placas más. La situada a escasos metros está dedicada al escritor y diplomático Diego Saavedra, mientras que la más alejada recuerda al agustino recoleto y arquitecto Fray Lorenzo de San Nicolás. En ambas, instaladas en 1991, se indica que aquí se levantaba el convento de agustinos recoletos. La ubicación del convento se refuerza con el mensaje contenido en sendos bronces adheridos al granito de las puertas de entrada del Museo Arqueológico Nacional, calle de Serrano, y de la Biblioteca Nacional de España, Paseo de Recoletos. En ellos se indica que el edificio se levanta en el solar que ocupaba el convento de agustinos recoletos. El patrocinio de las placas corresponde al Ayuntamiento de Madrid y el de los bronces al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Pero no hay motivo alguno para la confusión. Buscamos respaldo en la planificación histórica de la ciudad de Madrid. El plano geométrico de 1785, como vimos anteriormente, muestra el convento de agustinos recoletos, pero no la Real Escuela, que se inaugura en 1793, lo hemos visto. En el plano geométrico de 1812
está el convento, siempre adelantado sobre la línea del paseo, y también la Real, perfectamente separados. Y en el plano de población de 1848 está la escuela de veterinaria, pero no está el convento. Esto es consecuencia del decreto de desamortización de 1836, derribándose el convento al año siguiente. Abro un paréntesis. Entre los compradores del convento con su solar correspondiente estuvo el propio Mendizábal, autor del decreto desamortizador. Cierro el paréntesis. Y en su solar, sustituyendo al convento, vemos el gran taller de coches de Recoletos, un gran edificio, y la fundición Sanford de mucho menor tamaño. Y ya fuera de solar, el palacete del Marqués de Salamanca, un visionario inversor. Además de en la planimetría, podemos apoyarnos en documentación archivística. Ambos planos están firmados por el arquitecto Francisco Jareño con más de 3 años de separación. En el de la izquierda señala los perfiles del terreno de la veterinaria, rodeado por el Paseo de Recoletos, la Casa de la Moneda, la Ronda, que es la actual calle de Serrano, y el Palacio de Calderón, ya construido en el solar del convento. En el plano de la derecha, Jareño adelanta la posición del edificio de la Biblioteca Nacional al centro del solar, que es la que hoy tiene, y rodeando al edificio, el Paseo de Recoletos, la Casa de la Moneda, la Ronda y el Palacio del Calderón. El doctor arquitecto y gran experto en el edificio de la Biblioteca Nacional de España, Pedro Moleón, que nos acompaña, conoce bien estos planos. Algunos de ustedes habrán pensado en la presencia del edificio veterinario en la extraordinaria maqueta de Madrid que Gil de Palacio realiza en 1830. Su fidelidad y recreación en el detalle, pero encontramos su humanidad precisamente en el edificio de nuestro. Sí muestra la separación de solares entre el convento de Agustino Recoletos y la escuela de veterinaria. En el centro de la imagen vemos el convento y a su izquierda el complejo docente veterinario. Pero su situación sobre el terreno no tiene correspondencia con ninguna planimetría. En la maqueta, fijándonos en el vértice inferior derecho, como el herradero, la tinajera y la gran fuente del patio central están en perfecta disposición, en su lugar. Es el edificio principal el que está desplazado, muy desplazado, no coincide ni en emplazamiento ni siquiera en forma, careciendo incluso del característico patio central. Pero sí hay quienes conocen perfectamente el emplazamiento de cada uno de los edificios. Tomamos como ejemplo el libro Madrid, de Andrés Trapillello. En él podemos leer esas coincidencias mágicas, únicas, de Madrid, como la que la Biblioteca Nacional, que a tantos ha desasnado, se levante sobre la que fueron terrenos de la veterinaria. Concluimos con una superposición realizada por P+S, Estudio de Arquitectura, que sobre el plano de 1803 de Francisco Jareño superpone el actual edificio de la Biblioteca Nacional de España, que es enorme en dimensión y que ocupa el solar. Vemos cómo confluyen exactamente el Paseo de Recoletos y las calles de la Armada Española y de Serrano. No así la calle Villanueva, porque se explana y abre entre 1862 y 64, que para guardar su linealidad, lógica linealidad, desde la calle de Serrano se adentra en el terreno, separando ambos solares. Las pruebas mostradas son concluyentes. El solar que ocupa el gran edificio de la Biblioteca Nacional de España y el Museo Arqueológico Nacional es el mismo que ocupó la Escuela de Veterinaria durante 70 años. El convento de Agustino Recoletos estaba en el solar anterior a la calle Villanueva, entre los actuales números 12 a 18 del Paseo de Recoletos. No hay confusión posible. La construcción del edificio veterinario en el Paseo de Recoletos se desarrolló pareja al nacimiento de la veterinaria científica en España. La Organización Colegial Veterinaria, como editora, ha tenido la deferencia de obsequiarnos con algunos ejemplares del libro que ha editado sobre el edificio, el primer edificio,
que contiene las infografías tridimensionales que hemos mostrado, además de algunas más, y que así lo desean pueden recoger. Gracias por su atención. Y después de esto, ¿qué digo yo? Porque ha sido, la verdad, que espléndida tu presentación. Voy a contestar a este discurso con lo que traía preparado, que ya no sé si decirlo o cerrármelo y marcharme. Gracias, María Teresa. Pero bueno, ha sido una clase magistral lo que hemos escuchado esta tarde. Es verdad que yo hace tiempo que sé todo este tema, pero tantos madrileños no lo saben, empezando por el ayuntamiento, que por supuesto yo me comprometo, y Carlos también te vas a comprometer porque te voy a liar yo. Él es ahora el representante del Instituto en Cronistas de la Villa, a que los cronistas consigan que esas placas no estén donde están. O sea, tienen que ir a su lugar, que no dejen de estar, pero que en el lugar que les corresponde y no donde están en el paseo. Decirles a todos lo que venía preparando, que es que la primera escuela de veterinaria, como bien nos ha dicho el conferenciante, se inaugura en 1793 en el Paseo de Recoletos, y en ella se comienza a impartir la enseñanza reglada y metódica de los conocimientos veterinarios. La llegada a España de la enseñanza metódica de la veterinaria se pergeña durante el reinado de Carlos III y se desarrolla más en el reinado de Carlos IV. En el primer reinado ya se impulsa el desarrollo de lo que hoy conocemos como Paseo del Prado, promoviendo un nuevo concepto de espacio público y, en consecuencia, un nuevo paisaje urbano que proporciona soporte al desarrollo de las artes y de las ciencias, valores destacados de la Ilustración. Durante el segundo reinado se completa el eje en Prado-Recoletos, convirtiéndose en el primer gran eje viario madrileño abierto a todas las clases sociales. A pesar de las exigentes condiciones previas requeridas para ubicar la futura escuela, los veterinarios militares Segismundo Malat, que te digo aquí en un paréntesis, yo preparé su expediente personal en el archivo de Palacio, e Hipólito Estévez, maestros albeitares, formados como veterinarios en la Real Escuela Veterinaria Alfor, aciertan plenamente en la elección del lugar al situarla en el extremo norte del Prado Recoletos. Aunque el edificio es proyectado y ejecutado por el arquitecto Sabatini, mantiene diversas reuniones. Yo voy viendo que no se le daba a Sabatini, o sea, Sabatini desde el principio tuvo el valor de ser el arquitecto mayor de Palacio y de tener, o sea, de ser el arquitecto de la corte de Carlos III, ¿no? Pero no se defendieron sus obras en Madrid, porque yo en su día estudié los Pozos de la Nieve de la calle Fuencarral, otro edificio que se derribó íntegramente para nada. Y aquí pues se derribó este otro edificio de Sabatini pues para lo que tú decías hace un momento, por tanto desarrollo urbanístico que tuvimos. Jarreño, el trabajo que hizo nos aporta toda la planimetría básica del edificio. Es fundamental que fuera Jarreño el arquitecto de la Biblioteca Nacional y la suerte que has tenido de encontrar esa documentación que yo como archivera, o sea, de vez en cuando encuentras un documento de esta categoría, yo no sé los años que te ha llevado, pero pienso que muchos son los años para encontrar toda la documentación en archivos tan dispares. Nunca me hubiera ido al archivo de la Matritense y tú, sin embargo, has encontrado cosas importantísimas en el archivo de la Matritense. Y bueno, pues la Real Escuela de Veterinaria sabemos que nace como un servicio público y que su primera ordenanza considera la epizootias como un problema nacional y que debían adquirir pronto un protagonismo en su resolución. Había desde su inicio ofrecido la asistencia clínica y bueno, o sea, es que lo importante que eran estas instalaciones, yo que esté en un momento, estoy recordando que no ha podido venir esta tarde, a Elena Serrano, que durante 10 años catalogó en el mismo despacho que yo las mesas frente una a la otra a todas las reales caballerizas.
Y entonces iba haciendo todos los comentarios pues, que hacemos dos compañeros cuando estás catalogando, y yo le contaba todo lo que encontraba en los tribunales de justicia privativa de la Real Casa, que también hay cosas de caballerizas. Y ella me contaba cosas que le iban apareciendo de la construcción de distintas caballerizas y de la construcción de los albeitares famosos y bueno, cómo desarrollaban un trabajo fundamental. Ella además hizo un trabajo sobre la transmisión de cargos en las reales caballerizas, un trabajo magnífico que te mandaré para que lo veas y te va a gustar porque te va a llegar muy de cerca. Y bueno, pues ese trabajo de investigación, esto lo publicaremos junto con el trabajo que tú has desarrollado, pero como bien decías, y ahora lo comprendo, cuando empezaste la conferencia no lo comprendía tanto, lo reconozco, P+S, Estudio de Arquitectura, y Francisco Parada Pino y Laura Salvador González son fundamentales en este trabajo. Da muchísima envidia el no tenerles cada vez que estás haciendo. Yo estoy pensando en mi Moncloa, claro, el Real Sitio de la Florida de Moncloa, con todos los edificios hechos por ellos, tiene que ser la pera. Entonces, bueno, pues pueden ser trabajos futuros, podrían ser, como el rey Carlos IV fue comprando todos los edificios en torno al Manzanares para construir un nuevo Real Sitio en Madrid. Pues da mucha envidia el trabajo que han hecho, magnífico, enhorabuena, porque es verdad que completáis un trabajo con otro y creo que tenemos que ir en muchísimas cosas a eso. O sea, los pozos de la nieve. Pues los pozos de la nieve sería fantástico levantarlo también de nuevo y tantas otras cosas que tenemos en Madrid que podríamos levantar. Gracias, enhorabuena a toda la familia porque realmente esto ya es un trabajo común de todos vosotros y bienvenido al instituto. Y tenéis las puertas abiertas del instituto vosotros también. Muchas gracias. Enhorabuena. Decir a todos que la entrega de medallas será en la apertura del curso académico, será abajo seguramente en el patio de cristales y eso estaremos, será el alcalde, o por lo menos vamos a intentar que sea el alcalde el que las entregue y será en la apertura del curso en el otoño. Así que de momento, la próxima conferencia, perdonad un momentito, se titula, El Madrid alucinado de Francisco Nieva. Es un poco una sorpresa y no va a ser una sorpresa porque el conferenciante, que es Javier Huerta, catedrático de Literatura Española de la Universidad Complutense de Madrid, quizá uno de los grandes de la literatura en este momento, va a contar con dos colaboradores. Van a ser Nuria Torray y Marcos Toro. Los dos actores van a trabajar con él en la conferencia sobre ese Madrid alucinado de Francisco Nieva. Yo creo que puede ser muy interesante y puede ser una forma diferente de dar una conferencia contando con el apoyo de dos actores de esa categoría. Yo a Nuria Torray sí la recuerdo, no conozco a Marcos Toro, pero yo creo que va a ser muy interesante. Os convoco a todos los que queráis venir la próxima semana para darle la bienvenida a nuestro nuevo miembro colaborador. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Los libros los tenéis aquí. Todo el que quiera llevarse el libro puede venir a recogerlo.